Yo realmente había preparado esto, pero visto los nombres, casi que voy a darle una orientación más americana a esto, porque visto los nombres creo que hay varios que no son de españoles. ¿Es así? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. soy de Honduras. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, soy Kevin Carrillo y soy de El Salvador. Muy bien. Buenas tardes, Dalia Quito de Costa Rica. Bueno, pues efectivamente voy a darle una orientación más americana a la conferencia de hoy. Pero en realidad la situación es exactamente igual en todos los países y sobre todo aquellos que sigan la normativa norteamericana de certificación energética y de valoración energética de los edificios. Eh, Había preparado esta conferencia en el nuevo contexto, en el nuevo marco que nosotros tenemos en Europa, basado en la directiva reciente de 2018, por la que todos los edificios deben ser de nueva construcción, deben ser de energía casi nula. Luego veremos qué significa casi nula. En ese sentido, a la vista de esa directiva, pues claro, todos los códigos europeos tienen que modificarse para recoger esa directiva en su normativa correspondiente de edificación. Y en este sentido, el nuevo Código Técnico Español, pues recoge, ahora está por publicar, ahora mismo, recoge esas exigencias de la directiva de 2018, la 844, y adecúa su código técnico de edificación a esta nueva directiva. Para eso ha tenido que modificar el Real Decreto, un decreto de autoconsumo de energías renovables. Perdona que te interrumpa, Manuel. Es que no estamos viendo la presentación. No sé si la estás pasando ya. No, no estoy en la primera página, pero ¿estoy compartiendo o no? No, pero estamos viendo la granja. Ah, pues no, nada, no quiero ver granja. Quiero esperar un momento que lo elimino. Gracias por habérmelo dicho, porque... Tranquilo. Es que cuando compartes pantalla te da la opción de mostrar distintas ventanas. Ah, ya, ya, La ya, ya. de la presentación. Ya, ya. Entonces esta la cerramos. Y ahora sí lo vemos esta. No, ahora tienes que volver a compartir. Perfecto, pues lo hacemos. Vamos a ver dónde está. Esta está aquí. Eso es. Ahora, ¿no? Esto, ahora sí, perfecto. Vale, perdonadme, ¿eh? No hay problema. Bueno, pues decía, volvemos a empezar, que había preparado esta presentación para mostraros la nueva exigencia de esta directiva del 2018. Para los que no estéis familiarizados con la nomenclatura de directiva, la directiva es una normativa europea que ha de trasladarse a cada país de los miembros de la Unión a través de su normativa específica. Pero hay un decalaje entre cuando aparece una directiva y cuando ese gobierno traslada a su legislación las exigencias de esa directiva. Cada país tiene un código técnico de edificación. El nuestro se llama el CTE, como no podía llamarse de otra forma, y se actualiza en el 2019 para recoger las exigencias de esa directiva. Estas exigencias de esta directiva es la que hace suyo lo que es el que todos los edificios de nueva construcción
deban tener un consumo de energía casi nulo. Luego veremos en qué consiste ese casi nulo. Y ese casi nulo requiere de la participación de una contribución de energías renovables. En ese sentido, pues la normativa española debe adecuarse a las exigencias de esa directiva en cuanto a lo que es el favorecer el uso de energías renovables en la edificación. Y entonces prepara un nuevo Real Decreto, puesto que nosotros todos los decretos son reales, en este caso de autoconsumo. Es decir, que todos los edificios puedan consumir la energía que producen sin ninguna traba ni administrativa ni económica. Y por último, quería mostraros que en las grandes ciudades, donde las posibilidades que existen de energía renovable in situ, mayoritariamente serán la fotovoltaica. No solo por la disponibilidad, sino además por el precio. Entonces, os quería rematar esta presentación hablándoos de la fotovoltaica como solución para poder conseguir esos edificios de consumo casi nulo. También os decía al principio que, dado los asistentes, voy a hacer una relación entre nuestra normativa en el tema de eficiencia energética y la normativa norteamericana, puesto que yo sé que, por ejemplo, Colombia acepta o ha asumido la normativa norteamericana para la certificación energética de edificios o para la eficiencia energética de edificios. Sencillamente para que no os aburráis demasiado con el español. Pero bueno, veremos que es prácticamente similar. Bien, el marco europeo define su criterio sobre la energía y la edificación en lo que es su marco de clima para 2030, en el que nos dice que al menos el 40% de la reducción de las emisiones se deben contemplar en el 2030 en relación a los niveles de 1990. En este marco europeo habrá un 27% de cuota renovable y un 27% de la mejora energética en el caso de edificios. Para que esto se cumpla, en la edificación promueve estas tres directivas que menciono aquí. Estas tres directivas lo único que dicen es, oiga, ustedes, países miembros de la Unión, tienen ustedes que incorporar en su legislación medidas para la eficiencia energética de los edificios, la eficiencia energética en general y la incorporación de energías renovables en los edificios. Ahora veremos cómo se definen todas estas tres directivas o se lleva adelante esas tres directivas en el marco español. En el marco francés pues será similar, tendrán sus correspondientes códigos técnicos. Y da exactamente unas recomendaciones. Entonces hay una recomendación de la Unión Europea, que dice que los edificios, para que cumplan el que el consumo energético sea casi nulo, deben contemplar que el consumo esperado de energía primaria total, dependiendo de qué zona climática estemos, nosotros estamos en la zona mediterránea, para viviendas debe ser entre 50 y 65 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Además, las energías procedentes de fuentes renovables serán de 50 y el consumo de energía primario no renovable estará entre 0 y 15. Eso en el caso de vivienda. Veis que la recomendación es bastante dura. Es decir, nosotros deberíamos generar
en renovables prácticamente el 90%, el 80% de la energía que consuma el edificio. En el caso de oficinas es 60% o 60 kilovatios hora metro cuadrado para las fuentes renovables y 20 a 30 para las fuentes no renovables. En este caso, en el caso de esta directiva, no existe correspondencia en la normativa americana, la normativa norteamericana. La normativa ARRE es la que me estoy definiendo ahora, o refiriendo. La normativa ARRE no obliga a una participación renovable para la contribución energética, todavía. Aunque sé que en la nueva ARRE 90.1 ya figura una exigencia de este sentido, que será la del 2019, puesto que la del 2016 todavía no lo contempla. En fin, lo que quiero decir es que la directiva europea recomienda unos valores. En otro caso está el que los gobiernos recojan esos valores de forma obligatoria. Eso no es así, es una recomendación. Lo que sí obliga es que haya una contribución de energías renovables y que cada país defina en qué consiste un edificio de energía casi nula. Bien, estas son las recomendaciones que ya digo, para la zona mediterránea, que son España, Francia, Portugal, etcétera, todos los países, Grecia, todos los países que están en el entorno mediterráneo, las exigencias son bastante fuertes, como podéis ver aquí. Pero es cierto que en estos países pues tenemos más posibilidades de contribución renovable, y en el particular la fotovoltaica. Así, el nuevo Código Técnico Español recoge estas directivas y las traslada a su ordenamiento jurídico. ¿A través de qué? A través del Código Técnico Español. Que, como sabéis, el Código Técnico Español es uno de los códigos más avanzados del mundo, junto con el australiano. La razón no es porque el Código Técnico Español pues sean más listos que los otros, sino porque la persona responsable de redacción del código tenía bastante relación con Australia y con las personas de Australia que redactan el código australiano, y entonces pues definieron unos códigos bastante avanzados. El Código Técnico Español recoge 5 actuaciones. Una en lo que es la envolvente del edificio, otra en lo que es el consumo de energía primaria, es decir, aquella que está de acuerdo con la directiva que estamos mencionando. Otra de ellas que tiene que ver con la eficiencia de todos los sistemas energéticos del edificio, es decir, el HVAC o el HVAC, y todo lo que tiene que ver con los equipos que pertenecen a ese sistema. El HE4, o sea, el HE3, perdón, que tiene que ver con la eficiencia en la iluminación, y el HE4 que tiene que ver con el agua caliente sanitaria, es decir, la participación de las renovables en la producción de agua caliente sanitaria. Y por último, el HE5, que no lo recoge en ningún código, nada más que el australiano y el español, que obliga a que algunos tipos de edificios, es decir, edificios de más de 5.000 metros cuadrados y del sector terciario, tengan que incorporar una instalación fotovoltaica como parte de la producción de energía in situ. Esta parte del código realmente ya ahora no es muy necesario, puesto que la exigencia de la contribución de renovables es bastante más que esa parte de fotovoltaica, y que realmente incluye a todo tipo de edificios, no solo aquellos que son del terciario y además de gran superficie.
Bien, pasemos un poco a valorar cada uno de los... Aquí os he puesto un resumen de lo que, cómo ha evolucionado el Código Técnico Español desde el año 2006, que se publica el primer Código Técnico de forma detallada y en 5 apartados, hasta el año 2019, que es el Código Técnico al que nos estamos refiriendo hoy. En el año 2006 había una partida, o sea, un aspecto que tenía que ver con la limitación de la demanda, que era el H1, ¿no?, que es equivalente a lo que en el ARRA 90.1, para aquel que lo conozca, pues es los mandatory provision. Es decir, en el ARRA 90.1 obliga a que la envolvente tenga unos coeficientes de transmisión determinados para garantizar la baja demanda de energía del edificio. Es decir, que la arquitectura se ha planteado de una forma coherente con el clima y así se han utilizado materiales y envolventes que tengan unas características de aislamiento importantes. El H2, que es el RITE, es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación, es el que yo os decía que trataba de valorar la exigencia en los equipos HVAC. El H3 había unas limitaciones a las instalaciones de iluminación, es decir, había una exigencia a las luminarias y a la densidad de energía. El H4 es la contribución, en este caso se limitaba a la solar térmica de agua caliente sanitaria y el H5 a la contribución fotovoltaica. Bien, vamos a pasar del 2006 al 2009, al 2019. En el 2019 aparece el HE0. El HE0 es el que recoge el indicador principal es el edificio de energía casi nulo, es decir, el H0 es el que garantiza que el edificio es de consumo casi nulo. Por tanto, el cumplimiento del H0 es el cumplimiento de la exigencia de la directiva europea que exige que todos los edificios de nueva construcción sean de consumo casi nulo. Ahora veremos cómo se obtiene. El H1 es el control de la demanda energética, pero en el año 2006 el H1 se realizaba mediante una simulación y viendo cuál era la demanda del edificio. Ahora, en este nuevo código técnico, el H1 es prescriptivo, exactamente igual que el código técnico americano, norteamericano, que es el ARRA 90.1. El edificio tiene que tener una envolvente cuyos coeficientes de transmisión térmica del suelo, muros, cubierta, huecos, es decir, los vidrios, tienen que tener una mínima calidad, ¿vale? Una transmitancia térmica, un control solar y una permeabilidad al aire limitada. El RITE es más exigente que el del 2006, pero prácticamente con el mismo contenido. El HE3 de iluminación es más exigente que el 2006, pero con igual contenido. En el HE4 la generación de agua caliente sanitaria ya puede realizarse con cualquier tipo de renovable. Y además el porcentaje es fijo. Solo se exige que el 50% en cualquier región climática de España tengas que tener un 50% de renovable para el agua caliente sanitaria. Y el HE5, que es la generación de energía eléctrica, se permite cualquier uso de renovables. O sea que hemos modificado desde 2006 no solo en exigencias, sino además en diversidad. Y en el abajo de la transparencia vemos una curva en la que nos dice cómo ha ido reduciéndose
no reduciendo, sino valorando mayor la exigencia, la raya que corresponde a esta línea gruesa corresponde al nuevo código técnico, y esta raya de aquí, estos son valores de consumo de energía. Este representa el 2006, este el 2013 y este sería el 2019. Igualmente, también para el que conozca la ARRE 90.1, si hacéis una curva de valoración está publicada, una curva de valoración de cómo ha ido las exigencias de la eficiencia energética en Norteamérica en cuanto a las distintas versiones de la ARRE, desde el 1986, que fue la primera, hasta la 2016, que es la última versión que existe, ha habido una reducción significativa del consumo energético en los edificios de nueva construcción en Norteamérica. Bien, el HE0, que sería el código técnico en su componente que corresponde a la envolvente del edificio, perdón, a las exigencias del edificio de consumo casi nulo, veis que la recomendación que tenía la Unión Europea era que el edificio residencial para la zona climática del Mediterráneo tenía un valor que en edificios nuevos, en la nueva construcción, decíamos que el consumo no renovable era del orden de 0 a 15. Aquí veis que el consumo no renovable para las distintas zonas climáticas en España, Madrid, que es la D, es 38 kilovatios hora por metro cuadrado. Mucho más generosa que la directiva, es decir, la recomendación de la directiva se ha incorporado aquí parcialmente. Y luego, eso sí, la contribución y la total, pues para Madrid, pues tenéis aquí en esta figura, aquí sería la no renovable y aquí sería la total. De forma que la total pues sería del orden de 60, me parece, porque no la veo bien al estar vuestras fotos ahí. En el caso de no residencial, pues tenéis ahí los valores. Valores un poco menos estrictos o menos exigentes que lo que recomendaba la directiva. Pero estos son los valores que se van a incorporar al nuevo código técnico y será lo que exija a cualquier edificio de nueva construcción. Fijaros que la media de este valor para los edificios de nueva construcción española hasta la fecha supera los 80 kilovatios hora metro cuadrado, sin ninguna participación de renovable o muy poca. O sea que va a ser un salto muy importante. El H1, como decíamos, es un sistema prescriptivo, es decir, los muros, suelos en contacto con el aire exterior, pues tiene que tener un coeficiente de menor que 1 kilovatio hora o vatio por metro cuadrado y Kelvin, ¿vale? Eso es prescriptivo, por tanto, todos los muros, las cubiertas y los huecos tienen que tener ese tipo de exigencia en cuanto a la envolvente, a los componentes de la envolvente. O sea que no tiene nada que discutir, puesto que esto es prescriptivo. Es así y así se tiene que demostrar. Repito, exactamente igual que el ARRA 90.1. Los mandatory provision para la envolvente están aquí. Los mandatory provision para los sistemas estarían en el HE2, que es el RITE, nuestro RITE, que es el reglamento técnico térmico de instalaciones en edificios, pues sería el equivalente a los mandatory provision para los HVAC del Código Técnico norteamericano. No sé, me parece que hay un colombiano, el colombiano tiene que conocerlo si es del ramo de la construcción, puesto que ellos han adaptado ese código técnico para sus edificaciones. Bien, el HE3
es el que exige una iluminación eficiente y entonces nosotros tenemos aquí un verificador, que es el índice, es un índice que el VEEI, que define la cantidad de luxes que tenemos por cada 100 vatios por metro cuadrado, los vatios por metro cuadrado por cada 100 luces. Entonces, en nuestro caso, es un valor exigente el 3, pero hoy día no es ningún problema alcanzarlo con las luminarias que existen en el mercado. El H4, que se refiere a la contribución, en este caso ya el Código Técnico del 2019 de las renovables para la producción de agua caliente sanitaria, y además se uniforma. Todas las regiones climáticas españolas tienen que tener al menos un 50% de la demanda energética de agua caliente sanitaria con energías renovables, de cualquier tipo. Además, debe cuantificarse, y esto es una cosa nueva porque antes la Unión Europea definía como energías renovables las bombas de calor geotérmica, que es muy común aquí en Europa el utilizarlas ahora como medida de eficiencia energética de los equipos, y los consideraban como renovables. Ahora el Código Técnico especifica cuál es la parte renovable y cuál es la parte no renovable del consumo, que es el consumo de esa bomba de calor, que es eléctrica, por supuesto. Bien, aquí tenéis, como vais a tener esta reproducción, pues tenéis la fórmula para calcular cuál es la participación de la renovable cuando se utilice geotermia o aerotermia en ese cómputo del cumplimiento de este criterio. El H5, ya os decía al principio, pues es simplemente que no va a tener ningún problema en cubrirse ahora mismo, puesto que los edificios todos van a incorporar energías renovables para poder cumplir energía casi nula. Bien, otro de los códigos que tiene España y que, bueno, los que también estéis familiarizados con LEED obliga a que el edificio tenga que tener un comportamiento determinado en cuanto a la eficiencia energética para los criterios de energía y atmósfera que superen, hay un prerequisito, que supere el 5% del consumo o el coste energético respecto del edificio de referencia. Bien, esto es lo que se llama la certificación energética, le llamamos aquí. Es decir, nosotros hacemos una certificación energética, igual que el LEED hace una certificación ambiental, pues nosotros obligatoriamente en España hay que hacer una certificación energética. ¿Qué método se utiliza? El método que utiliza ARRAE, es decir, se simula y calcula la energía final del edificio propuesto y la del edificio de referencia. En nuestro caso, en lugar de valorar como ARRAE la eficiencia respecto al coste de la energía del edificio de referencia y del edificio propuesto, nosotros lo valoramos en términos de emisiones. Es decir, el índice que nosotros establecemos es el índice de reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Pero el método es igual, exactamente igual. El que haya utilizado el ARRAE 90.1 para LEED, que sepa que está utilizando un sistema de certificación energética europeo. Vamos, no que sea europeo, sino que es el método que se utiliza en Europa, pero en España se utiliza el índice de reducción de emisiones de CO2. En Portugal no, en Portugal se utiliza el mismo índice que ARRAE. O sea que no el mismo, porque utiliza el consumo de energía final. En Estados Unidos se utiliza en LEED el índice de coste energético. Las herramientas que se utilizan para
para hacer la certificación energética? Pues son las herramientas que utiliza todo el mundo. Están basadas en dos motores de cálculo, o están basadas en el DOE o están basadas en el Energy Plus. Aquí en España se ha desarrollado una herramienta que el que haya tenido la desgracia de utilizarlo en este máster, pues habrá visto las deficiencias que tiene, que es el Joule. Pero, afortunadamente, ahora ya están reconocidas otras herramientas que tienen el motor de cálculo Energy Plus y que, como sabéis, pues como el Design Builder o cualquiera de las herramientas que utiliza el Energy Plus, son unas herramientas mucho más amigables y sobre todo más claras en su posicionamiento. Bien, eso sería otro de las exigencias de que todos los edificios tienen que estar etiquetados, como si fuera un frigorífico o un equipo de bomba de calor. ¿Cómo conseguir un edificio de energía casi nula? Bueno, no tenemos mucho tiempo para... Voy a ver cómo voy. Sí, voy bien. No tenemos mucho tiempo para profundizar en el tema, pero sí lo que os voy a dar unas pinceladas de cómo considero yo que nosotros conseguimos ese tipo de edificios. Primero, reduciendo la demanda. Es decir, nosotros tenemos que hacer unos edificios muy bien aislados. Muy bien aislados. Aquí en Europa se utiliza mucho una certificación alemana que exige unos niveles de demanda inferiores a 15 kilovatios hora metro cuadrado y año. Claro, esos niveles exigen que, pues que el edificio esté muy bien aislado, muy bien tratado todo el edificio y sobre todo reducir el consumo por ventilación. Es decir, un edificio muy estanco, donde la ventilación esté controladísima. La ventilación, el problema que tiene es que las infiltraciones o la ventilación natural descontrola todo lo que es el consumo de energía. Hay países, no sé, yo recuerdo Costa Rica, que el profesor de arquitectura, un profesor de arquitectura muy relacionado con el tema de edificios pasivos, pues hacía unos edificios fantásticos con ventilación natural, pero claro, los hacía en una zona paradisíaca, con un clima magnífico y con una limpieza del aire exterior extrema. Estos edificios en Madrid o en cualquier capital del mundo, pues ya la cosa no puede funcionar, puesto que la contaminación exterior supera en muchas ocasiones la contaminación interior. Y por tanto, la ventilación no puede estar al margen de la ventilación natural. Bueno, este es un criterio mío. Yo opino que el edificio debe tener controlado absolutamente la ventilación y para ello no hay otra fórmula que utilizar unos sistemas como el que pongo aquí en la figura. Sistemas que ahora ya son muy baratos de recuperación de calor y entonces lo que debemos hacer es controlar la ventilación. Es decir, el edificio estar siempre controlado y con un ahorro energético en cuanto a lo que es el uso del aire exterior. Para ello, es evidente que el edificio tiene que ser estanco, muy estanco. Bien, pues reduciendo la demanda y controlando la ventilación mediante un sistema de recuperación, el siguiente paso es utilizar unos sistemas eficientes, muy eficientes. Los sistemas se componen de un sistema productor de energía, como puede ser el de la derecha, el de mi derecha, que es una bomba de calor o cualquier otro dispositivo de producción, y el sistema de conversión de la energía o una unidad interior. Bien, ambos sistemas deben ser muy eficientes. Claro, estos sistemas los hay muy eficientes
y los hay muy poco eficientes, por mucho que sean fabricados en Corea o en Singapur. O sea, los sistemas los hay eficientes y no eficientes. Entonces tenemos que mirar siempre que los sistemas sean muy eficientes. ¿Y dónde tenemos que mirar? Bien, pues donde tenemos que mirar son los consumos de los ventiladores de los equipos. Los ventiladores y las bombas en los sistemas tienen un alto consumo energético y, por tanto, reducir ese consumo en ventiladores y bombas nos va a ayudar mucho para conseguir esos equipos eficientes. El decreto de autoconsumo sería el que nos permite incorporar las energías renovables. Es decir, ya hemos hecho un edificio muy eficiente y le hemos incorporado unos sistemas muy eficientes. Ahora vamos a ver en la regulación española cómo introduzco unos sistemas renovables. Y para eso tengo que tener la capacidad que la tiene en muchos países ya, que es un decreto, o sea, una legislación que permita el autoconsumo y que regule el autoconsumo de una forma muy sencilla, y es llegando a un pacto con el distribuidor eléctrico, que consiste en yo genero, consumo la que pueda, vierto a la red la que pueda, y cada mes o cada año sería muy beneficioso para el usuario, pero al menos cada mes hacemos un balance de cuánto me debes, cuánto te debo. Y entonces hacemos lo que sería un pacto de compensación. Bien, en España ya tenemos una legislación similar, muy parecida a esa. Tenemos una figura del autoconsumo colectivo, es decir, que yo puedo colectivizar mi autoconsumo. Por ejemplo, un edificio puede montar una planta fotovoltaica y suministrar energía a cada uno de los usuarios, cobrándoles el consumo o entre todos hacer esta instalación y beneficiarse de esa producción. Se han reducido los trámites administrativos, que antes era imposible. Se han simplificado la compensación de la energía autoproductiva y no consumida, es decir, yo vierto a la red la que no consuma y tiene que haber una contraprestación por parte de la red hacia mí. O bien puedo instalar sistemas de acumulación en mi casa y puedo acumular la energía sobrante sin ninguna penalización. Y se compensará, ya lo he dicho, la excedentaria de la factura y puedo venderle al vecino. Y debo tener una gestión muy pequeña, es decir, una única gestión para montar todo la instalación, porque si no, todo se va en papeleo. Todo ello se contempla en este nuevo decreto de autoconsumo. Y ahora el problema es, bueno, y claro, yo tengo esto de la energía casi nula me va a condicionar el diseño. Es decir, el arquitecto tiene que estar pensando desde antes de pensar en el edificio, en pensar cómo va a conseguir eso del edificio de consumo de energía nula. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo. En Madrid, 1 metro cuadrado de panel fotovoltaico produce 300 kilovatios hora al año por metro cuadrado. Bueno, un edificio tipo oficinas consume, esto ya no va a ser así, porque ahora consume 240 kilovatios hora por metro cuadrado, tendrá que llegar a 60, 70, 80, no más. Bien, entonces ya tengo que dimensionar la altura del edificio y la superficie captadora de energía posible. Es decir, tengo que optimizar la cubierta para poner los paneles solares junto con las máquinas de HVAC y otros equipos que tenga que montar en la cubierta, porque yo sé que el edificio, en función de cómo yo lo diseñe, cuánta demanda tenga, qué equipos de eficiencia tenga y, por tanto, el factor de forma que tenga, yo puedo incorporar
paneles fotovoltaicos más o menos en el edificio para conseguir esas exigencias. Bien, y nada más, yo creo que he dejado un tiempo para que podáis hacer las preguntas que consideréis sobre estos temas o sobre otros temas, o mostrarme un poco vuestras inquietudes, porque nunca tenemos la oportunidad de hablar, siempre vamos con correos y demás, y es difícil, muchas veces es difícil seguir el máster desde vuestra óptica de americanos con este tipo de exigencias que en Europa parecen muy familiares, pero tampoco son tanto, ¿vale? Otra cosa quería deciros, es verdad que cada vez tengo más alumnos de Latinoamérica, yo he trabajado mucho en Latinoamérica y por tanto sé con quién hablo, y en este sentido estamos modificando el máster, ya he entregado la primera parte, para incorporar normativa, por lo menos la norteamericana que os he mencionado ahora, que si alguno de vosotros estáis interesados puedo enviar el documento que hemos generado para incorporar esa normativa a nuestra normativa. Cuando estudiamos la normativa de España, pues incorporar una normativa que para un colombiano, me parece que, bueno, si hubiera de Arabia Saudí también la tiene incorporada, pero no tengo ninguna Arabia Saudita aquí. En ese sentido, pues estaría bien. Vale, pues muchas gracias. Estoy atento a vuestras consultas. Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Juan Cuello de Honduras. Muy bien. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente. Bueno, un saludo a mis compañeros del máster. Éxitos, adelante. Verá, yo he estado leyendo bastante, pues los últimos documentos hacen referencia a la legislación vigente en España, y pues las normativas son como convenios con la Unión Europea, y muchas de esas cosas pues yo las veo bien distantes de mi país, porque mi país tiene bastantes deficiencias en legislación pro ambientalista, ¿verdad? Tiene bastantes deficiencias. Entonces, nosotros estamos años luz realmente de lo que ustedes llevan ahí. Sin embargo, me da la impresión, ¿verdad? Por las reuniones a las que he asistido, los proyectos que se están desarrollando en el país, que hay avances, ¿verdad? Y hasta el momento, pues en mi país hay unos convenios con un enlace con España, ¿verdad? Y, por ejemplo, la Universidad Pedagógica, que es la universidad formadora de docentes en el país, pues tiene un convenio y hicieron todas las instalaciones, colocaron paneles de energía fotovoltaica, y hay un convenio muy similar a eso que me mencionó en la última diapositiva, en el que la universidad pues está autogestionando su energía, ¿verdad? Pues la produce y el excedente la vende, ¿verdad? Luego hay unos proyectos que se están desarrollando a nivel de países, de las regiones de costeras, en el que están involucrando a comunidades un poquito aisladas con microredes de energía fotovoltaica, ¿verdad? No sé, me parece a mí que la influencia que ha tenido estos proyectos ha sido el desarrollo que tiene pues, España y la Unión Europea, que estos proyectos han venido como que allá los han desarrollado, pues han visto que han dado buenos resultados y como que los están implementando en estos países, pues me imagino, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero saber realmente es cuál es el canal o lo que tienen de enlace para transmitirse información, para
para desarrollar leyes o normativas en nuestro país, que me imagino que están orientados o están dirigidos por estos proyectos que se han desarrollado aquí en Europa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gustaría saber, si en mi país hay alguna organización que está trabajando directamente con orientación o con guía técnica de aquí de Europa, pues. Pues no te puedo contestar. Yo conozco tu país, estuve ahí dando un doctorado en energías renovables en tu país y en la universidad fue hace tiempo, porque hace tiempo teníamos en la universidad relación con la universidad de allí. No me acuerdo ni qué universidad era, porque allí había varias universidades. Y realmente no lo sé. Yo sé la dificultad que tenéis vosotros y lo distante que tenéis respecto a la normativa, pero esto está cambiando de forma rápida. Decía yo que muchos de los países de Latinoamérica ya han adoptado la normativa norteamericana para los temas de eficiencia energética de edificios. De hecho, los edificios que siguen regulaciones en tu país también utilizan la normativa norteamericana al menos. O sea que los que siguen regulación alguna, los que no tienen regulación, pues ahí se construye como se construye, como se ha construido aquí antes de nosotros ser miembros de la Unión Europea, en algunos casos, ¿no? En algunas provincias, ¿no? Pero pero lo voy a preguntar con mis colegas a ver si concretamente en Honduras si tienen alguna relación. Aquí el organismo que dicta estas normas, pero solo se limita últimamente a transponerlas a la normativa española, porque nosotros no es que tengamos tenemos la obligación de cumplir la normativa europea, igual que los alemanes o igual que los franceses. Por tanto, pero bueno, yo voy a preguntar a un colega de que hay en el Ministerio de Fomento, que es de donde depende la normativa, para ver si tienen alguna relación con Honduras, con el organismo hondureño que realiza este tipo de trabajo. Sé que tenían una relación muy grande, que lo he mencionado, con Australia, por eso nuestro código técnico es como el australiano. Si un día tenéis curiosidad, veis el código técnico australiano y dice, ahí va, pues sí, es el mismo que España, porque tenían mucha relación las personas que estaban involucradas en el desarrollo del código técnico. Pero voy a preguntar y te lo haré saber. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en El Salvador son todavía de mañana. Ya. Quería consultarle algo. Y usted mencionaba al inicio que la integración fotovoltaica en edificios era la más viable por el costo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué viabilidad hay del uso de la integración fotovoltaica en residenciales? A ver, en Salvador, que yo también he estado, ahí me acuerdo más porque fue más reciente, en la Universidad Don Bosco. Allí estuvimos dando un curso sobre también un máster sobre energías renovables que tiene Don Bosco, y allí en El Salvador existe la ley exactamente igual que nuestra normativa de autoconsumo. Es decir, tú tienes la posibilidad de generar, consumir, y a través de la distribuidora correspondiente hay un pacto en el que tú dices, yo te he dado tanto, tú me has dado, te he tomado tanto, el balance neto, que es como se llama la ley de balance neto, la tenéis ahí, y ahí tú en el residencial, igual que en el de terciario, puedes utilizar esa normativa para poder hacer tu instalación. Sé que en Latinoamérica es mucho más cara la fotovoltaica que aquí en Europa. Al menos hace poco tiempo lo era. Pero sé que se está equilibrando. Por ejemplo, en Bolivia, que tengo todavía relaciones con una instaladora allí, una ingeniería allí, pues está haciendo fotovoltaica para calentamiento de agua sanitaria. O sea, simplemente una instalación fotovoltaica
conectada a un depósito de acumulación de agua y una resistencia eléctrica. Cuando hay sol se genera calor, cuando no hay sol pues no se genera. Y luego tenéis la Lorenzetti para complementar ese agua que no está suficientemente caliente, si eso fuera el caso. Pero en Latinoamérica, ahora aquí en España, para el sector doméstico, es decir, si yo quiero hacerme una instalación y me la hago yo, bueno, está internet, te puedes comprar un kit de 5 kilovatios y el kilovatio en kit con todos los componentes te está saliendo a 1,5 €. Claro, es verdad que yo mirándolo desde el euro sé cuando teníamos la peseta y sé la gran diferencia, porque claro, 1,5 € a mí me puede parecer poco, pero a ti te puede parecer mucho. Pero es así, o sea, pero es muy barato, porque el precio del kilovatio hora en El Salvador es igual que aquí en España, prácticamente. Es muy alto. Ok, muchas gracias. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Buenas tardes. Hola, Walter. Bueno, buenos días, mejor dicho, en horario Centroamérica. Soy Walter de Nicaragua. Me surge una duda y es con el inconveniente que presenta el mercado en cuanto a la oferta de silicio. No sé cómo lo maneja, por ejemplo, la Unión Europea, la poca oferta que hay y sobre todo ahorita que está el auge de la integración fotovoltaica a los nuevos edificios. No sé cómo... Bueno, yo aquí no sé, no. Esa incertidumbre que tú planteas no existe, o al menos yo no la conozco. No hay, yo por lo que sé, el problema del silicio es un problema energético, es decir, es el coste de generación del silicio monocristal, pero el recurso es infinito. Es decir, el silicio, el problema que tiene es el coste en su transformación de la sílice al silicio monocristal o policristal, pero eso no se ve se ha optimizado muchísimo tanto el rendimiento, de forma que, ya os digo, nosotros hemos pagado el kilovatio fotovoltaica a 6.000 €, 6 € por vatio pico, y ahora lo que es el panel está a 0,60 € el vatio pico. O sea, ha disminuido en 10 años 100 veces. Entonces, no se ve, al menos aquí en Europa yo no lo veo, como un inconveniente el tema del recurso en general. Sí, es que, por ejemplo, acá en Nicaragua, en la universidad en la que trabajo, que es la Universidad de La Salle, pues se tienen los problemas, porque la oferta que hay es poca y casi es a veces un poco complicado conseguir las cosas, pero no sé si es por las ubicados. Yo creo que por las condiciones de Nicaragua y en particular, porque, repito, hoy la oferta china es tan grande que, China es el primer país productor de fotovoltaica del mundo y la oferta es tan grande que tú entras en internet, en cualquiera de las casas de los mercados chinos y obtienes el silicio, el panel fotovoltaico puesto en el puerto que tú estés hablando por 40 céntimos de dólar el vatio pico. Esto es muy barato, eso es muy barato. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola, soy Constanz, soy de Chile. Hombre. Y quería hacerles una pregunta. Mira, lo que pasa es que Chile en este momento está enfrentando la peor sequía en 60 años. Ya. Y una de las alternativas, considerando la larga costa que tiene el país, es la desalinización del agua. Sí. Y me gustaría preguntarte si es posible considerar o eventualmente usar energía fotovoltaica en la producción de plantas desalinizadoras de agua. Hombre, yo aquí en España, en las Islas Canarias,
que es una zona muy desértica de España, pero con mucho viento, están utilizando muchas plantas desalinizadoras con eólica. Pero la fotovoltaica, también hay varias plantas de fotovoltaica para desalinización de agua, por supuesto. Hoy día, ahora mismo, no sé, en Europa, en España en particular, es más barata la energía producida, porque claro, lo bueno que tiene la desalinización de agua con fotovoltaica es que no requiere verter a la red nada. Tú tienes más agua, lo que haces es generar más agua, el almacenamiento se produce en el agua desalinizada, no en la red eléctrica ni nada de esto. O sea, tú produces más energía, produces más agua desalinizada y la acumulas en un depósito determinado. Pero claro, las plantas, aquí hay plantas en la costa española que tenemos un problema similar. Pues la costa española tiene ya un porcentaje de desalinización de agua muy alto, hasta para regadío, o sea, para uso en agricultura. Perfecto. Y Gracias. la energía fotovoltaica se considera que es una de las alternativas para ese tipo de plantas, porque no tiene que tener una acumulación en red eléctrica, porque la red eléctrica es el condicionante más grande que tiene la producción fotovoltaica, dado que es una energía que no está garantizada su producción. Entonces, sin embargo, si tú tienes el problema de la acumulación es el gran problema de las energías renovables. En el caso del uso para la desalinización, ese problema no lo tiene, porque la desalinización lo que hace es acumular en agua. Tú tienes un gran depósito de agua desalinizada, y tú vas acumulando ahí. Hay una demanda y hay una producción. La producción se produce durante el día o durante las horas de sol, y por la noche no se produce. Pero tienes un acumulador que es el que te regula este sistema. O sea que es una de los acoplamientos más interesantes de las renovables. Justo es aquel que no necesita la red para regularse. Perfecto. Y una pregunta respecto a la distribución del agua una vez desalinizada. ¿Cuál ha sido la experiencia en España? ¿En qué sentido? ¿La distribución? ¿Qué quieres decir? Cuando ya tienes la acumulación del agua desalinizada, la distribución para que sea eficiente, ¿cuál es la experiencia? ¿Crearon un sistema de qué tipo? Bueno, aquí, supongo que utilizarán el sistema que se utiliza cuando el agua tiene... Yo no soy experto en distribución de agua, pero vamos, sé que algunas plantas de desalinización lo que han hecho es montar pues el sistema de acometida a la red urbana correspondiente. O sea, no es nada más que una distribución a la red urbana que esté correspondiente, si es para uso urbano, y si es para el uso de regadío, pues a la red de regadíos que está planteada, ¿no? Ah, perfecto. Ya se empalma nada más. Ok. Sí, quiero decirte, aprovecho que está ahí una chilena, que en Chile esta normativa es similar, porque recuerdo que compañeros míos establecieron allí todo lo que es el Código Técnico chileno y por tanto tienen la misma normativa que nosotros. No sé si la conoce. No la conozco bien porque hace muy poco se está como hablando más del tema. De hecho, hace muy poco se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Es un tema que está bastante atrasado. Ya, muy bien. Vale, vale. Gracias. Nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, entonces muchas gracias por vuestra atención y nos veremos Hay en una el alumna máster. que hace una pregunta porque dice que en la documentación se hace referencia al Código Técnico del 2013. Entonces está preguntando que si sería posible disponer del Código Técnico del 2019 que se hace referencia ahora en la videoconferencia. Bien, me parece buena pregunta porque yo lo iba a proponer, en este caso, tú como coordinadora de este máster,
pues debes ponerte en contacto con Carmen, porque Carmen es la que tiene ahora mismo ya la documentación actualizada del 2019. Vale. Entonces, seguro que sí, claro. Vale, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta antes de finalizar? Buenos días. Buenos días, Catalina. Sí, gracias. Yo soy de Colombia. Tengo Bueno, pues tú tienes el problemas. código americano. O sea que... Sí, ya hice la solicitud. Sí, por favor, me enviaban el documento, pero realmente son como dos preguntas. Pues con relación a la fotovoltaica, yo participé en un proyecto que nosotros vinculamos unos paneles solares, es en la isla de San Andrés, hace Sí, parte de Colombia, pero pues sí, sí, sí. está lejos muy lejos del continente. Ujú. Nosotros en el proyecto pues hicimos montamos todo el sistema. Sin embargo, pues no estamos o sea, no sé si en este momento hay alguna regulación para vender ese excedente de energía que no se consumía, porque en ese momento lo que hicimos fue como tratar de almacenarla en una batería, y porque no, o sea, si se llegase a devolver la producción de más, en lugar de reducir los costos, porque no estaba como regulada la normativa, incluso se pudiera cobrar como si se hubiera generado, se hubiera consumido más. Ya. Entonces, no Bueno, sé si yo en se... Colombia creo que existe una legislación del autoconsumo también. Y porque de 3 o 4 años para acá, casi todos los países que tenían problemas de potencia, porque claro, los países antiguos con grandes desarrollos anteriores, pues tenían mucha potencia instalada, como España. Entonces le costaba eso de compartir, le costaba porque tenía mucha potencia instalada convencional. Pero, sin embargo, Colombia y muchos países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica, conozco más, tenían un problema de potencia, porque había un crecimiento muy grande en el consumo y, sin embargo, la potencia instalada no iba siguiendo la demanda. Y entonces eso es muy positivo para este sistema renovable. Es decir, yo sustituyo potencia centralizada por potencia a nivel local. Y entonces esto ha hecho que las regulaciones en esos países pues sean bastante ventajosas. Pregunta en Colombia en lo que es la legislación sobre autoconsumo, pero yo creo que existe el Real Decreto o el Decreto, perdón, porque ahí no hay rey, el decreto que consiste en que tú vendes a la red y haces un pacto con el distribuidor por el que tú viertes y él te da, y entonces haces un balance neto cada mes o cada año en función de lo que hayas vertido o consumido, y pagas el excedente o te pagan el que tú has excedido de a la red. Y, bueno, muchas gracias. Y pues aprovecho, de pronto se sale un poco del tema de la videoconferencia, pero es con relación a la energía geotérmica Sí. y aerotérmica. Pues, o sea, la preguntaba si conoces si en Centroamérica o Latinoamérica hay buenos ejemplos de este tipo de implantación. Yo la verdad lo vine a conocer fue en el máster, en el curso. Pues mira, Eh, sé que una de las cosas estoy al tanto tengo un amigo chileno que hicieron la geotermia es una energía, igual que la aerotermia, basada en una bomba de calor. Una bomba de calor, como sabes, es una máquina que enfría algo y calienta algo. Entonces, mediante un ciclo frigorífico. Y ese algo de donde roba la energía es un espacio donde está a una temperatura estable durante todo el año, caso de la geotermia, debajo de la tierra, o sea, a 10 metros de nuestro suelo, la temperatura media es la temperatura media anual. Por ejemplo,
En Madrid, la temperatura del suelo es por debajo de 10 metros, es 15 grados, siempre, en invierno y en verano. Entonces yo tengo esa fuente de calor a 15 grados, la máquina que me recoge calor de ahí es una máquina muy eficiente. Es una bomba de calor geotérmica, es decir, de tierra a agua. Entonces, ese tipo de máquina funciona muy bien. Y en Latinoamérica, como en todos los países del mundo, se está imponiendo mucho ese tipo de solución porque tienes una fuente y un sumidero de calor a una temperatura constante. Y eso es fantástico para una máquina térmica. La aerotermia menos, porque la aerotermia, la fuente de calor es el aire. El aire varía mucho su temperatura. No lo sé en qué zona del país, porque vosotros tenéis unos países tan grandes que, claro, tenéis unos climas muy distintos. Pero vamos, por ejemplo, en la zona de Chile, sé que, claro, tenés desde muy frío a muy caliente. Entonces, la aerotermia pues no es tan positiva como la geotermia, que garantiza que la temperatura de la fuente y el sumidero siempre es constante. Entonces, eso es una tecnología muy interesante porque garantizas que la máquina tiene una eficiencia de 6, es decir, por cada kilovatio hora que consume, te das 6 kilovatios de frío, kilovatios hora de frío o de calor. Por tanto, es una máquina muy extremadamente eficiente. Y eso es lo que hace que esa tecnología se esté implementando. Nosotros, para varios edificios que estamos haciendo certificación LEED, llevan geotermia, pero porque realmente lo bueno que tiene es eso, que haces una inversión grande al principio, pero luego tienes unas condiciones de trabajo siempre constantes y no tienes ninguna inclemencia de ningún tipo, o sea, porque el suelo siempre está a la misma temperatura. Catalina, yo pues alcancé a investigar y pude ver que hay algunos proyectos en Costa Rica y en El Salvador. Ellos tienen algunas experiencias, son muy pocos kilovatios producidos, pero ellos ya tienen alguna experiencia. Por lo que preguntaba sobre Latinoamérica, si en Latinoamérica se habían hecho proyectos similares. Sí, sí. Yo conozco uno en Chile que tuvo un problema de resiliencia porque la geotermia instalaron la máquina en el sótano, como es lógico, puesto que la geotermia son pozos geotérmicos que tienen 150 metros de profundidad y entonces hacen pues 60, 80, 100, depende del edificio, de lo grande que sea, y entonces con problemas de inundaciones se inundó la sala de geotermia y destruyó toda la instalación. Y sin embargo ese edificio tenía una calificación platino. Y claro, es porque el LEED no contempla ese criterio hay que tener en cuenta las condiciones de implantación porque puede haber desastres naturales o cambio climático que modifiquen completamente la bondad o no de un tipo de instalación. Ok, muchas gracias. Nada, gracias. Vale. Bueno, ya ahora sí debemos finalizar. Muchísimas gracias a todos por la presencia y Manuel, muchísimas gracias a ti también. Gracias a ti. Venga, a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Muy amable. Adiós. Gracias.